Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Damos gracias porque en su paciencia y en su bendita misericordia el Señor nos hace cada día, queridos hermanos, volvernos a los pies de Cristo. Y si hoy tenemos la oportunidad de volver nuestra vida, nuestro corazón, queridos hermanos, es importante dejar que Dios, hermano, guíe nuestro camino, dejar que, hermano, nuestro Dios nos muestre su bendita y preciosa misericordia, porque es bueno, queridos hermanos, buscar al Señor desde temprano. Es bueno, queridos hermanos, entregar nuestras vidas a nuestro Dios, de tal manera que tengamos siempre la disponibilidad, hermanos, de que nuestra vida sea conforme a los propósitos divinos. Es importante entender que en este camino, en el camino del Señor, en las cosas de Cristo, hermano, es importante apegarnos a la voluntad divina. Es importante apegarnos a sus mandamientos, es importante apegarnos a su bendita palabra, el cual nos guía a toda verdad, nos guía, queridos hermanos, hacia todo propósito, nos guía, queridos hermanos, hacia realmente agradar a nuestro Dios. De tal manera, queridos hermanos, que nuestra vida siempre esté respaldada por nuestro Dios. Que nuestra vida siempre esté respaldada, hermano, por lo que Dios hace en nuestra vida. Dejemos de que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Hoy quiero hablarles algo en esta mañana que el Señor puso en mi corazón hablarles en esta preciosa mañana. Algo que nuestra vida, queridos hermanos, siempre debe de reflejar es la sinceridad a Dios. Tenemos que empezar nuestra vida siendo sinceros con Él. Siendo sincero, queridos hermanos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos con el Señor, siempre que haya en nuestra vida una profunda sinceridad. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos muy complicados, tiempo donde se acerca, queridos hermanos, la profecía nos acerca cada día más al cumplimiento de nuestro Dios, el cumplimiento de su venida. Por eso vamos a encontrar profecías que se están cumpliendo, profecías en las cuales la apostasía, la frialdad en el corazón, el amor a las tinieblas, las malas obras, que tiene que ver con el pecado. La gente amará el pecado, practicará el pecado, se deleitará en ella. O sea, quiere decir que lo va a preferir. No se arrepentirá, sino que lo va a preferir. Dice la Escritura que también amarán la mentira. Les gustará mentir. Les gustará engañar. Engañar en el sentido, queridos hermanos, que siempre prefieren estar engañados que descubrir una verdad. El hombre no se preocupa por ver si realmente, hermano, a Dios le agradan sus palabras, a Dios le agradan las obras. El hombre no tiene esa preocupación porque se refugia y tiene la esperanza que al ser cristiano, queridos hermanos, o al creer en Dios, tiene la seguridad que no miente. Tiene la seguridad que todo lo que hace es correcto. Sin ponerse a pensar, queridos hermanos, que Dios no aprueba al hombre por sus palabras, sino Dios aprueba al hombre ni tan siquiera también por sus hechos propios, porque nadie es salvo por obras, sino que Dios aprueba al hombre según las obras de Dios, según las palabras de Dios, no las palabras de los hombres, por muy bonitas que se oigan, no por obras de los hombres, por muy buenas que sean, sino que las que la Escritura dice con esas obras que de antemano preparó para nosotros. O sea, de antemano ya había
y había preparado para nosotros, queridos hermanos, preparó obras para nosotros, ¿verdad? Para que anduviéramos, dice la Escritura, que anduviéramos en ella. Entonces, qué importante es, queridos hermanos, andar en esas obras, porque eso dice la Escritura, anduviésemos. Dios es bueno, en su paciencia, en su misericordia, que nos guía siempre, hermano, a toda verdad. Por eso dice en el libro porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No las obras de los hombres, no las palabras de los hombres, sino las que Dios preparó para nosotros. De todo el que está en Cristo, las cosas son nuevas. Todo aquel que está en Cristo, las obras son nuevas. Las obras ya no serán de acuerdo a las obras del hombre. Sus palabras ya no serán de acuerdo a las palabras del hombre, sino serán de acuerdo a las palabras de Dios. Las cosas son nuevas. Son nuevas en nuestra vida, el lenguaje, son nuevos en nuestra vida, de nuestra conducta. Por eso es importante estar aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo a hablar, aprendiendo a comportarse, aprendiendo todo de nuevo, porque todo lo que hemos aprendido ha sido una basura. Todo lo que hemos aprendido, muchas de las cosas no son correctas, ni en nuestra vida, ni en nuestra relación con el Señor. Todo lo que aprendemos, queridos hermanos, en esta vida es para que nos dé vida en el Señor. ¿Por qué le digo, hermano? Porque hay cosas, hay conductas y hay palabras que provocan la muerte. Provocan muerte. Lo que Dios quiere, hermano, queridos hermanos, es acordarnos. Dice que Dios se acordó de que eran hombres. Dios se acordó de que eran carnes y no eran espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque lo que es espiritual, lo que es espíritu, un espíritu no puede ser destruido, pero todo lo que es carne, sí. Todo lo que es carne es destruido. Todo lo que es espíritu no es destruido, no puede ser destruido. Por eso dice: temed al que mata la carne. Vivimos tiempos, queridos hermanos, un mundo de mentiras, tanto de hechos, porque hay obras que engañan, hay palabras que engañan, tanto para hombres creyentes y no creyentes. Es decir, queridos hermanos, el hombre en este tiempo le gustará vivir bajo la mentira y no bajo la verdad, no someterse a la verdad. Y cuando hablo de verdad, queridos hermanos, estamos hablando de una vida sincera. Una vida sincera en Cristo, una vida sincera de corazón. Por eso su bendita palabra nos enseña, queridos hermanos, la importancia de ser sinceros con el Señor. Y eso lo dice la Escritura en 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si nos celebremos la Pascua, celebremos a Cristo en nuestra vida, con panes sin levaduras, con palabras, porque el pan tiene que ver con un alimento, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con enseñanza. Celebremos, dice nuestra Pascua, no con la malicia, no con la maldad, sino con sinceridad y verdad. La salvación que Cristo nos dio, queridos hermanos, es para que dejemos la mentira, dejemos la maldad, dejemos el pecado. Es para aborrecer todas las obras de las tinieblas.
Por eso la salvación que Cristo nos ha dado, hermanos, representa, Cristo es la verdad de Dios. Cristo es la verdad de Dios. Él es la verdad. Por eso digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él refleja la verdad de Dios. Él refleja la vida de Dios. Y bajo esa vida nosotros somos salvos. No somos salvos por obras. No somos salvos por palabras. Somos salvos por la palabra de Dios. Somos salvos por las obras de Dios. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para que anduviésemos en ella. Nosotros elevamos a Cristo como una nueva criatura. Como nuevas personas, hermanos, que están aprendiendo a vivir, están aprendiendo a caminar, están aprendiendo, queridos hermanos, a crecer, a madurar, con una nueva vida. Cristo es una nueva vida. Cristo es un nuevo nacimiento. Por eso nos mandan a hacer, dice en Juan 3, versículo 5, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Eso lo dijo a Nicodemo. Porque para iniciar en este camino de la salvación tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa iniciar una nueva vida de aprendizaje y una nueva vida, hermano, de obras, de conductas, de comportamiento. Aprender a hablar, aprender a comportarnos. Pero la salvación, esa es la vida de Cristo, esa es la salvación. No somos cristianos y hacer una separación, queridos hermanos, entre somos cristianos, pero siguiendo siendo el mismo, con el mismo lenguaje, las mismas conductas. No, cada día que nos metemos en Cristo, debemos de aprender la sinceridad y la verdad. ¿Qué consecuencias nos trae a nosotros hablar con malicia, hablar con maldad? Nos trae muerte espiritual. La salvación que Dios nos da, queridos hermanos, es para que tenemos que ser reconocidos de todo corazón, reconocer de todo corazón que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad. Esa es la verdad, por eso dice, celebremos la Pascua, que es Cristo, con sinceridad y verdad. Pero no podemos celebrar nosotros las cosas de Dios si no hay sinceridad en nuestro corazón. Sinceridad no es decir, no es hablar y decir es que soy sincero, no, es una cosa, son cosas expresivas. Pero ser sinceros, hermanos, tengan que ver con una verdad reflejada en la vida de Cristo. O sea, queridos hermanos, que Cristo, para poder salvar a un hombre, tiene que volverlo llamando, Dios lo llama que sea espíritu. Para poder salvar a un hombre, Dios llama al hombre que sea espíritu. Porque el espíritu es inmortal. El espíritu, el que es espiritual, el que anda en el espíritu, hermano, un espíritu no puede morir. Pero la carne sí. La carne sí. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo. No es una opción. Es necesario nacer de nuevo, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es, porque Dios no puede destruir lo que es espíritu. Pero sí se puede destruir todo lo que es carne, todo lo que es humanidad, todo lo que es un hombre sin el espíritu de Dios. Carne significa un hombre sin el espíritu de Dios. Eso es carne, eso es humanidad que no tiene espíritu, que está muerto. El que se ocupa solamente por la muerte. Sus actos son actos de muerte, sus obras son actos de muerte, su lenguaje son actos de muerte. Merece la muerte, dice en primera de Romanos 8, versículo 1:28. En adelante empieza que por cuanto profesaron no tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, de tal manera que ellos merecían la muerte. Merecen la muerte, dice la Escritura.
Pero nuestro Padre Celestial, que es grande en misericordia, hermano, Dios no quiere que el hombre pase a un lugar de tormento. Dios no quiere que el hombre, hermano, muera sin conocerlo. Y da promesas preciosas en la vida de los hombres, hermano, que para poder salvarla y poder sacarla, hay gente que está en el infierno, hay gente que está muerto, hermano, que aunque esté muerto, dice la Escritura, vivirá. Pero no está hablando de la gente que ya murió, no está hablando de la gente que está en el infierno espiritualmente, o sea, literalmente, en el lugar de tormento, sino que me refiero a aquellos hermanos que están muertos espiritualmente y aquellos que están muriendo, o sea, que viven una vida en un infierno. Una vida en el infierno es una vida sin Cristo, porque no ha entrado en el reino de Dios. Hay gente que está destinada para el lugar de tormento, hay gente que está destinada para el infierno, aunque espiritualmente ya están muertos, físicamente están vivos. Hay gente, hermano, que espiritualmente están vivos, pero buscan la muerte. Por eso Cristo lo que quiere, hermano, es que el Señor lo resucite en el día postrero. Por eso cuando la primera señal de su venida va a ser la resurrección de los muertos. Antes que el Señor aparezca va a haber la resurrección de los muertos. Es importante entender que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere nosotros es que celebremos, hablemos una verdad, hablemos una sinceridad. ¿Te has preguntado si eres sincero con Dios? ¿Te has preguntado si eres una mujer que habla una verdad, un creyente que habla una verdad? ¿Qué significa eso? Por eso en el libro de Isaías 26, versículo 13 dice: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, echaste los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Aquí habla de dos tipos de castigos. Aquí habla de dos tipos de hombres. Dice que los muertos no vivirán, los muertos no resucitarán. Pero dice que los castigó. Aquí hay dos tipos de castigo. A otros dice que los castigó, al pueblo suyo lo castigó con tribulación. Los castigó, queridos hermanos, con angustia. Y aunque derramaron sus oraciones cuando Dios los castigó. Aquel que no busca a Cristo, aquel que es hijo de Dios, que recibió a Jesucristo como su Salvador y no está buscando al Señor, anda en la carne, anda, queridos hermanos, cada día alejándose, haciendo cosas indebidas. Queridos hermanos, Dios los va a castigar. Los va a castigar con tribulación. No van a pasar una buena vida. Por eso Jesús dijo algo, o la misma Escritura nos enseña que bien les hubiera sido no conocer el camino de la verdad, que apartarse del santo mandamiento de Dios. Queridos hermanos, ¿por qué es importante? Dice que Dios castigó a los muertos, a los hombres que no quieren recibir a Cristo, que no quieren entregar su vida a Cristo. Dios castigó, queridos hermanos, al propio pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Lo castigó como con tribulación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los castigó? Porque ellos no querían volverse al Espíritu. Unos no querían recibir a Jesús como su Salvador y otros no querían recibir al Espíritu de Dios en su vida. No querían llenarse del Espíritu de Dios en su vida. Querían andar en la carne.
Cuando Cristo nos llamó a la salvación era para que nosotros iniciemos una nueva vida. Cuando Cristo nos llamó a la salvación teníamos que nacer de nuevo, porque el hombre se quiere quedar en la carne. Y la carne es muerte. Todo el que se ocupe de la carne es muerte, dice en Romanos 8:5. Pero ocuparse del Espíritu es vida. Es vida y es paz. Por eso dice que Dios los castigó con la muerte. A unos con muerte física, a otros con una muerte espiritual. Por eso dice, los muertos no resucitarán, no recibirán la vida. Entonces hay muertos en las cuales el Señor dijo, verá, el que esté muerto vivirá. El Señor dice una promesa que los que hayan muerto en Él los resucitaría en el día postrero. Pero aquí dice que estos muertos que no recibieron a Jesucristo, dice que no vivirán, no volverán a resucitar para vida eterna. Porque los castigaste, quiere decir que la muerte es un castigo. La muerte física es un castigo de parte de Dios. El que no resuciten va a ser un castigo. Por eso dice que los envió al castigo eterno. A un castigo eterno. ¿Por qué les dio un castigo eterno, hermano? Porque fueron castigados en el sentido de que ellos, dice en el Mateo 24, versículo 51, y los castigará duramente y los pondrá en su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué dice eso el Señor? Dice que los haya castigado. Porque la muerte sin Cristo, la vida sin Cristo, es un castigo. Es un castigo. Dice que Dios los castigó. Pero también la Escritura nos enseña, ahí mismo, queridos hermanos, en este pasaje nos enseña el otro tipo de castigo. Ese tipo de castigo tiene que ver, queridos hermanos, con que no quisieron llenarse del bendito Espíritu Santo. Hay gente que va a la iglesia, dice, pues es que yo estoy yendo a la iglesia, pero siguen con su misma vida. Siguen con su misma vida. Entonces la misma Escritura nos enseña aquí que como no quisieron recibir al Espíritu Santo en su vida, entonces dice, no quisieron llenarse del Espíritu Santo, no quisieron andar en santidad, no quisieron ordenar su vida, no quisieron, queridos hermanos, realmente caminar en el Señor. Entonces dice que los entregó a tribulación. ¿Por qué? Porque mentían. En el libro de Mateo 25, versículo 46. De entonces le responderán diciendo, 45 y 46, os digo, en cuanto no hiciste lo que uno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Irán al castigo eterno. ¿Cómo Dios los castigó? Quiere decir, dice que Dios los castigó con tribulación. La muerte es un castigo. Dios los castigó con muerte física y Dios los castigó con una muerte espiritual. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Por la falta de sinceridad. No eran sinceros con Dios. Celebraban a Cristo. Eran cristianos, pero no celebraban las cosas con sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? ¿Qué significa sinceridad? Dice que el Señor los castigó con la muerte, tanto muerte física como muerte espiritual. Para ellos no iba a haber resurrección, para ellos no iban a volver a recibir la vida. La muerte es un castigo para el hombre sin Cristo. La muerte espiritual es un castigo para aquellos que decidan no cambiar su vida. ¿Saben que lo más importante en el cristianismo, queridos hermanos, es recibir a Jesucristo como nuestro Salvador? Y no solamente eso, y eso representa una nueva vida. Representa el volver a tener un
hermano, un lenguaje diferente, representa tener una conducta diferente. Por eso dice que debemos de celebrar nuestra Pascua con sinceridad y verdad. Dios castigó a los Adanes con la muerte espiritual. Los sacó del muerto, porque el Señor le dijo, si comieran del árbol de la vida, del árbol del bien y el mal, dice que ciertamente morirán. Ellos a comer al árbol, queridos hermanos, recibieron una muerte espiritual, no una muerte física. Y los hizo carnes. Vinieron a ser carnes. Los sacan del huerto y se convirtieron en carne porque eran almas. Primero eran espíritu, luego se convirtieron en almas y luego fueron carne. Se convirtieron en un cuerpo literal. Pero en los días de Noé, ellos eran carne y fueron castigados con la muerte física. En los días de Adán fueron castigados con la muerte espiritual, pero en los días de Noé fueron castigados con la muerte física. Uno, queridos hermanos, los Adanes por dejar el espíritu, y en los días de los Adanes por rechazar al espíritu, no querer una vida en el espíritu. Mucha gente cristiana está muerta espiritualmente. Piensan que el ser cristiano solucionaron una vida espiritual. Eso no es una vida espiritual. Esta no es una vida, dice esta palabra sinceridad. Celebremos la Pascua, dice celebremos a Cristo con sinceridad y verdad. Cristo es la verdad de toda salvación. A través de Él solamente se alcanza la salvación, pero la palabra sinceridad, esta palabra lo que representa, hermano, no representan palabras. Se describe, hermano, como la sinceridad de Dios. Cristo es lo sincero de Dios, no nuestra sinceridad. El hombre, la Escritura dice que sea hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea Dios verdadero y el todo hombre es mentiroso. Por lo tanto, cuando habla de la sinceridad del hombre no es sincero. Se está refiriendo a la sinceridad de Dios. Se está refiriendo a las palabras de Dios y se refiere a las conductas de Dios. El hombre no es sincero ni en sus palabras ni en sus conductas. Por eso, hermano, la sinceridad no se refiere a palabras. La sinceridad se refiere a sus hechos. Se refiere a la conducta. A eso se refiere cuando dice que celebremos a Cristo con esa sinceridad. Cualquiera puede decir palabras bonitas hacia Dios. Cualquiera puede decirle Dios te amo. Inclusive los demonios le decían a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Decían palabras. Aquella mujer adivina, aquella mujer pitonisa, le decía a Pablo, ustedes son siervos de Dios Altísimo. Decían verdades, queridos hermanos, a los oídos de los hombres, pero no una verdad espiritual. Por eso no podemos decir, y como dice tal hombre, y como dice tal candidato, cuando dice tal presidente, no, hermano, cuidado con eso, porque nosotros no podemos añadirle a la bendita palabra las verdades de los hombres, las verdades del diablo. En ellos no hay verdad. La sinceridad no se refiere a sus palabras, a las palabras del hombre por muy bonitas. La sinceridad se refiere a los hechos, se refiere a la conducta. Cualquiera que pueda decir una verdad con sus labios, pero con sus hechos demostrará si es una verdad o es una mentira. Por eso dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Si sus palabras no coinciden con sus hechos, miente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que, al venir a Cristo, tenemos que celebrar, o sea, estar contentos, realmente alegrarnos. Que nuestra vida, queridos hermanos, se apega a las conductas, se apega a los hechos de Dios. No a nosotros, porque Dios preparó conductas, preparó, queridos hermanos, lenguaje, preparó hechos, preparó, hermano, ese testimonio, nuevos, cosas que no sabemos. No sabemos ser buen esposo, ni buen padre, buenos hijos. Hay gente que no sabe ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija.
Pero en Cristo, queridos hermanos, nos hace desechar todo esto y empezar a escudriñar la palabra y entender la palabra que nos hacen ahora hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien quiere decir que no es que estamos descubriendo tal cosa, sino que estamos siendo enseñados, estamos siendo crecidos, porque es una nueva, una conducta nueva. Es un hombre nuevo que aprende cosas nuevas, que aprende a hacer las cosas bien. Las cosas nuevas es hacer las cosas bien. No aprendimos nosotros como cristianos no estamos aprendiendo a recitar versículos. No estamos aprendiendo a decir halagos de Dios, preciosas palabras hacia Dios. Porque si algo le molesta a Dios, son las palabras de halago. Porque Él lo que quiere ver son hechos. Por eso dice que no les pidió sacrificios a los hombres. Lo único sacrificio que le pidió, queridos hermanos, es que fueran obedientes. Porque Dios se agrada más, como le dijeron a Saúl, porque Dios no se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Ser sincero no se refiere a hacer palabras, a las palabras se oigan bonitas. Ser sincero se refiere a los hechos. Por eso en Tito dice 1:15, todas las palabras son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente, su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, dicen cosas hermosas, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No quieren cambiar. Pensaron que es ir a una iglesia, solucionaron su vida. No quieren poner en orden su vida. Quieren vivir en desorden. Quieren vivir una vida a su manera. No salva a nadie en ir a una iglesia. Por eso dice que Dios se acordó que eran humanos y no espirituales. Dios se acordó, queridos hermanos, de que eran simples hombres que mienten. Porque si nuestras obras no coinciden con nuestras palabras, mentimos, digamos así. Vamos a ponerlo así. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que celebrar las cosas de Dios con sinceridad. Por eso cuando el que canta alaba a Dios, fui a cantar y alabar a Dios y adorar a Dios, y no coincide con sus obras, no coincide con sus hechos, miente. Fue una falsa alabanza, una falsa adoración. Por eso el Señor, Él no quiere castigar al hombre con la muerte física. Él no quiere castigar al hombre con la muerte espiritual. El pecado hace que el hombre hermano cometa, lo lleva a una muerte espiritual. Hay mujeres, queridos hermanos, que no quieren ordenar su vida. Andan con uno, andan con otro. ¿Cuándo van a ordenar su vida? ¿Cuándo le van a parar? Queridos hermanos, ¿cuándo van a dejar de pecar? ¿Cuándo van a decir hasta aquí? ¿Cuándo van a poner los ojos en los hijos, en las hijas? ¿Cuándo van a preocuparse por la salvación? ¿Cuándo van a dejar, hermano, de estar viviendo una vida en oculto? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a apartarse, queridos hermanos? Y realmente con toda sinceridad. Ser sincero no son palabras, ser sincero son hechos. Una conducta realmente, hermano, que realmente viva la vida de Cristo, realmente tenga el deseo profundo de cambiar y de experimentar una nueva vida. Por eso dice que Dios los castigó con la muerte y les dijo, no habrá resurrección para ustedes, ni tampoco vivirán. Al justo, queridos hermanos, le digo, van a morir. Por eso le dice, hermano, que Él no quiere que ninguno perezca. Dice que lo que Él quiere, el Señor, es que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Tanto como el que vive como el que no. Ninguno perezca.
Él no quiere que ninguno muera. No quiere que muera el que está en Cristo, que tenga una muerte espiritual. Él quiere que el que esté muerto físicamente sin Cristo, realmente Él quiere que viva. Unos ya tienen a Jesucristo como su Salvador, pero todavía están en la carne. Dios dice que los va a castigar con tribulación. Dios los va a castigar con angustia. Y eso lo podemos encontrar ahorita en el Salmo 78. En el Salmo 78 dice que el pueblo se volvió infiel. Se rebelaban contra Dios, pecaban contra Dios, hablaban en contra de Dios. Y dice que Dios los entregó en versículo, y con todo esto pecaron aún, no le dieron crédito a sus maravillas, por lo tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Dios los hacía morir. Entonces dice que Dios consumió sus días en vanidad y consumió sus días en tribulación. Dice que Dios los castigó en su tribulación porque no querían volverse en el Espíritu Santo, no querían llenarse del Espíritu Santo, no querían vivir una vida en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el hombre tenga una repulsión por el pecado, se aborrezca a sí mismo por su comportamiento y su conducta, por su forma de ser. Hay quienes no se aborrecen, hay quienes le agradan. Eso dice en el Salmo 36, que les gusta como son. Dice que no tienen ningún temor, les gusta como son. Él dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Él lisonjea, o sea, habla cosas bonitas. Por lo tanto, sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Meditan maldad en su cama. Están en camino no bueno. El mal no aborrece. Una versión dice, no encuentra nada mal en él. Por eso la persona impía siempre dice, no estoy haciendo nada malo, no peco, no fallo, no me equivoco. Nunca van a hallar en mi vida la maldad, nunca van a hallar en mi vida pecado. Cuando la Escritura dice que todos los días pecamos. Cuando la Escritura dice que todos los días nos equivocamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. El que duda, peca. La incredulidad es un pecado. La falta de fe es un pecado. La falta de búsqueda hacia el Señor en su palabra, en la oración. La gente se conformó con ir a la iglesia, pero no ora, no lee, no tiene una vida dedicada y se propone hacer que Dios le hable para cambiar su vida, para ordenar su vida. Vive solamente de la lengua. Vive solamente lisonjeando. Que ninguno perezca, dice que, sino que no quiere que Cristo no quiere que ni el hombre muera, tanto el hombre pecador como el hombre. Hermano, que un día recibió a Jesucristo. Hay quienes no quisieron ser llenados del Espíritu Santo. Unos recibieron a Jesucristo, pero se quedaron en la carne. Otros recibieron a Jesucristo, pero no quisieron recibir al Espíritu Santo. Por eso en Ezequiel 33, versículo 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte de este que dijimos en el Salmo 36. No quiero la muerte de aquel que dice, nunca seré hallado. Yo estoy bien, aún sabiendo que llevo una vida desordenada. Aún desconoces que es vivir una vida en el Espíritu. Por eso el Señor se lo dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. No es un si quieres, ni tampoco es una opción. Es una
necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que es espíritu no puede ser destruido por Dios. Todo lo que es carne trae muerte, trae castigo. Por eso mucha gente fueron castigados con la familia. A veces insensible. Mucho padre, queridos hermanos, no vayan a pensar que le estoy juzgando. Pero muchos padres de Escritura dice, hermano, que Dios les advirtió al pueblo de israelita que no fueran a pasar a sus hijos por el fuego. ¿Dónde están tus hijos? Están perdidos. Están alejados de Dios. ¿Saben por qué? Por llevar una vida desordenada, por no preocuparles la vida realmente de su salvación. No quisieron venir a Cristo. Los hijos están emborrachándose, están alejados y apartados de Dios. Están perdidos en los vicios. Cada día se alejan más de Dios porque entregaron a los hijos al fuego, al amor por las cosas equivocadas, porque un padre o una madre no les dio el ejemplo, porque prefirió la carne, prefirió la muerte. Por eso dice el padre o los padres que no corrigen a sus hijos a tiempo, no lo aman sino lo aborrecen. Una versión dice que prefieren verlos muertos. El padre que no se preocupa por la vida espiritual de sus hijos es como decir, prefiero verlos muertos, prefiero verlos sin Cristo, prefiero verlos sin el Espíritu Santo, prefiero que se vayan al infierno, prefiero que se consuman en el Seol, que reciban a Jesucristo como su Salvador, porque alguien tiene que dar la vida por ellos. La madre o el padre tienen que dar la vida por ellos. Pero se dedicaron a la mentira. Dice que Dios los castigó porque no quisieron llenarse del Espíritu Santo. No quisieron realmente renunciar al pecado. Confiaron de que eran cristianos. No quisieron tener una vida en el Espíritu. Por eso el Señor siempre sigue hablando. No quiero la muerte del impío. Para hay impíos, hay hombre impío que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay gente que tiene años en el Evangelio y saben lo que tienen que hacer. Primeramente tienen que renunciar a su estilo de vida y entregarse realmente a Cristo. Realmente que el Espíritu de Dios los llene su vida. Realmente, hermano, que Dios dice que el hombre proceda al arrepentimiento. Reconoce que estás equivocado. Por eso dice que celebremos a Cristo no con la maldad, sino con la sinceridad. Dice, yo no quiero sino que la muerte del camino, sino que, dice, vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel, porque moriréis. Morirán. Si no se apartan de esa conducta, de esos malos comportamientos, morirán. O tu hijo, dice que Dios los castigó con la muerte, donde no vivirían, donde no resucitarían. Y tenemos una promesa grande por parte de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que realmente entregan su vida al Espíritu de Dios, a conocer la nueva vida, a experimentar el nuevo hombre, la nueva mujer. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare. No lo va a librar. Es el problema de mucha gente cristiana que cree que se puede rebelar y no pasa nada. Dice, no lo va a librar de su rebelión. Y la impiedad del impío no le será estorbo del día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. El justo, el cristiano, el que va a una iglesia, no podrá vivir. No le será, dice, no podrá vivir por su justicia, por sus buenas obras, porque cree que no hace nada. Sino que Dios quiere que el hombre demuestre que es sincero, que demuestre con su conducta el temor a Dios, que demuestre con su conducta la salvación, que demuestre con su conducta que realmente se está apartando del pecado, se está apartando de lo que a Dios no le agrada,
que Dios dice que lo demuestre, no que digas palabras. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. No lo va a salvar. Cuando yo dijera el justo de cierto vivirás, y él confiado en su justicia con sus buenas obras, yo no peco, no hago nada, no le hago mal a nadie. Yo estoy aquí sentado y sabe que llevo una vida en desorden. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Qué fue su iniquidad? Yo no tengo pecado. Yo vivo bien. Yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia. Cuando yo dijera el impío de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado y hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolverá al que le hiciera robado y caminara en los estatutos de la vida y caminara conforme a lo escrito está, no haciendo iniquidad, vivirá, ciertamente no morirá. Y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, no se le recordará sus pecados pasados. Que lo que Dios quiere que hagamos lo recto, hagamos lo correcto. Primeramente llenándonos del Espíritu Santo. Porque un hombre que anda en el Espíritu de Dios entiende que tiene que demostrar que ha cambiado. Tiene que demostrar que ya dejó el pecado. Tiene que demostrar que está entregado. De hecho, una persona metida en el Espíritu, queridos hermanos, tiene más compromiso con Dios, más devoción con Dios, tiene dedicación a Dios. No va a una iglesia, sino que se convierte, realmente se convierte de sus malos caminos. Si antes, por eso mucha gente está pecando, porque ya dejaron de asistir a la iglesia, nada más van los domingos. Cuando antes iban, eran constantes, ahora ya no van. Ahora van cada vez que se acuerdan. Eso es un mal caminar. ¿Por qué caminan así? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Quiere decir que están muertos. Por eso a mucha gente muy pronto les va a empezar a pasar cosas difíciles. Muy cosas difíciles. En el libro de Hechos dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué necesidad que la gente pase por cosas fuertes? Porque están muertos. Dios quiere que clamen, Dios quiere que rueguen para que Dios les dé vida. Hay gente que no les interesa, confía mucho en su cristianismo. Por eso dice aquí, queridos hermanos, de que no se acordará ninguno de sus pecados. Y luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino de Dios. No es recto el camino de Dios, el camino de ellos es el que no es recto. Mucha gente dirá, no es el camino, no es recto el camino de Dios. ¿Cómo Dios perdona al pecador? ¿Cómo Dios perdona al impío? ¿Cómo Dios perdona al cristiano? ¿Qué tipo de cristianos son esos? Para que vea qué tan grande es la misericordia de nuestro Padre Celestial, que si el hombre hace lo correcto, si el hombre se vuelve al Señor, si el hombre empieza, queridos hermanos, a restituir su camino, a reparar lo que hizo, realmente, dice la gente, dirá, no, ¿cómo Dios perdona? Oh, Dios perdona, hermano. Porque dice que Él no quiere la muerte de nadie. Lo que Él quiere es que el hombre se arrepienta. Lo que Él quiere es que el hombre, hermano, se apartara de esa justicia propia y dependiera de la justicia de Dios, porque de cierto morirá. Que dependiera de la sangre de Cristo, no de sus propias fuerzas ni de su propia sabiduría. Si el justo que tiene la vida hace lo recto, no hace lo recto, lo que está escrito, entonces morirá por sus pecados. Tendrá una muerte espiritual como le pasó a Adanes. Si el impío, un hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que no tiene la vida de Cristo, pero que se dedica a hacer lo recto, a buscar la vida de Cristo, entonces vivirá por su arrepentimiento. Todo tiene que ver con la sinceridad. Todo tiene que ver con la sinceridad y la verdad. El hombre que es cristiano, que es hijo de Dios, tiene que ser sincero. Tiene que demostrar con sus hechos, no con palabras, que lo que dice es correcto.
Le tiene que demostrar a Dios que realmente se apartó del pecado. Le tiene que demostrar realmente a Dios que ya no vuelve atrás. Le tiene que demostrar a Dios que realmente quiere cambiar. Le tiene que demostrar, queridamente, a Dios que lo que está diciendo es una verdad. Y busca desesperadamente cómo realmente demostrarlo. Por eso en el Salmo 78, versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano el día que lo redimió de la angustia. No se acordaron. ¿Cuántas veces el hombre dice, no voy a hacer lo que Dios me pida? Y siguen con su mismo camino. Dice que Dios se apartaba porque le molesta a nuestro Señor que el hombre le quiera mentir. Le lisonjeaban. Esta palabra lisonjear significa, le decían hermosas mentiras. Pero dice, decían hermosas mentiras, pero nunca fueron sinceros ni fieles. Nunca fueron sinceros. Por eso Dios aborrece las palabrerías. Volvían y tentaban a Dios, se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios, porque no pudieron demostrarle que estaban en el Espíritu, porque no pudieron demostrarles que ya no andaban en la carne, porque no pudieron demostrarles que decían una verdad. En la versión Ausego dice, con su boca trataban de engañarlo, de seducirlo con su lengua. Su corazón no estaba firme en él, ni eran fieles a su pacto. No estaban firmes. No estaban firmes en la iglesia, no estaban firmes en la oración, no estaban firmes en la palabra, no estaban firmes en su servicio, no estaban firmes en nada. No eran fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, en su búsqueda no eran fieles. ¿Por qué no son sinceros el hombre? Mas él enternecido cubría sus pecados y no los destruía, reteniendo su ira muchas veces, no dejándolo avivar todo su enojo, pensando que eran carne, un soplo que va y vuelve, pensando que si los toco, decía Dios, ya no volverán a vivir. No habrá resurrección en ellos, no habrá vida en ellos, nunca jamás, nunca. Se acabó las oportunidades. Por eso, para no morir, hay que ser sincero. La gente que no recibe a Jesucristo como su Salvador va a ser castigado. Con él, la muerte física, destinado a un lugar de Seol en el infierno, y va a ser castigado al no cumplirse la promesa que no resucitarán. Pero cuánta, hermano, pero a los hombres justos, a los hombres impíos, aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo, aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador, van a ser castigados. Si no reciben al Espíritu Santo en su vida, si no se llenan de esa verdad y son sinceros, si no celebran a Cristo con la Pascua, si no demuestran que han cambiado, si no demuestran, queridos hermanos, que están llenos del Espíritu Santo. Digo que fueron castigados. ¿Por qué fueron castigados? Porque, queridos hermanos, no se llenaron, no nacieron de nuevo, no aprendieron la nueva vida del reino. Porque eran carne. Romanos 8, versículos 5, 6, 7 y 8 dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. No puede, dice, no puede agradar. No se sujeta. Pero vive todos los días con la palabra, Dios te amo, Dios. Es que yo me acuerdo de Dios, gracias. Y le dice, gracias, Dios mío, gracias. Eso recibe un castigo.
recibe un castigo. Porque eso lo hace la gente que está muerta espiritualmente. Por eso nosotros debemos de hablar que nuestras obras, que nuestros hechos hablen por sí mismas. Porque la voz de los muertos son simplemente palabras. La voz de los vivos son sus obras. La voz de los vivos son sus obras. Porque dice que las obras hablarán por sí mismos. Las obras de los muertos, hermanos, es su lengua. Es su lengua. Pero las obras del vivo son sus obras. Son sus obras. Recordaban que eran humanos, que un soplo pasa y no vuelve. La Dios habla hoy, dice, Dios se acordó de que eran simples mortales, de que eran como viento que se va y no vuelve. Dios se acordó que eran hombres. No quería destruir a los hombres. Quería darles vida. Quería que se cumpliera la promesa de la resurrección en ellos. Se acordó, dice, que no los destruía. Dios los perdonaba. Volvían, intentaban y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano el día que los redimió. No se acordaban de lo que Dios hacía. Quiere decir que hay gente cristiana que no se acuerda de lo que Dios ha hecho en su vida. La gente que es carne no se acuerda de Dios. Y acordarme de Dios no es gracias Dios. No, eso es estar olvidado. Acordarse de Dios significa dejar de pecar. Acordarse de Dios significa quién se los salvó, quién les dio vida. Acordarse de Dios significa no es que Él me dio de comer, no es que Él me sanó, sino que Él nos salvó de la eterna condenación. De que Él nos dio vida juntamente con Cristo para que andemos juntamente con Él. De que nos dio su santo y bendito Espíritu Santo. De que nos sacó de la esclavitud, de la muerte y de las tinieblas. De eso se tenían ellos que acordar para que fueran fieles. Y Dios detenía su enojo todos los días. Dios detenía su ira todos los días. Se acordó que eran simples mortales. Se acordó que con una palabra simplemente estaban muertos. Pero Él quería solamente con una palabra también darles vida. ¿Saben por qué? Dice que le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentía. Porque no eran sinceros. Eran incapaces de demostrar que lo que decía su boca era verdad. ¿Crees que puedas demostrar que todo lo que dice tu boca es una verdad? ¿Lo puedes demostrar con hechos? El muerto habla, pero el vivo demuestra. El muerto habla, vive de las palabras, pero el vivo demuestra. Sus hechos hablan por sí mismos. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe por las obras, yo te mostraré las obras por la fe. Por eso unos demostraban sus palabras sin las obras y otros demostraban las obras sin necesidad de hablar. Se acordó que eran humanos y no espirituales. No los destruyó, sino les dio tiempo. Sus propias bocas los destruyeron. Y las propias obras los defendieron. Se volvieron infieles. Se olvidaron del Dios que los había salvado. ¿Qué es Dios para ti? El que te dio la salvación de tu alma. ¿Qué es Dios para ti? El que no quiere, queridos hermanos, que te pierdas en el infierno, el que te pierdas, queridos hermanos, el que rechaces, el que no quiere que, hermano, que
que tu vida termine sin resurrección, que tu vida termine sin vida sin Él. Eso es Cristo, porque Cristo es la vida, nos dio la vida. No la vida de estar viviendo, de estar vivo, sino la vida en Cristo. Para que pudiéramos nacer y entender que hay un nuevo nacimiento que aprendemos todos los días, lo que no aprendimos. Por eso dice que Pedro, 1 Pedro, que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir de nuestros padres, heredada de vuestros padres. Ahora vinimos a Cristo a ser enseñados con la nueva vida. Una nueva vida en palabras, una nueva vida en conductas, comportamientos, para poder tener la vida. Celebremos a Cristo con la sinceridad y verdad. Él es la verdad, pero la sinceridad es demostrar a nuestro Señor que lo que dicen nuestras palabras es una verdad. Si le decimos que le amamos, primera de Juan 5, versículo 3, y en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos no son gravosos. La gente dice que ama a Dios, pero no va a la iglesia. La gente que ama a Cristo, pero no busca su palabra. La gente dice que ama al Espíritu Santo, pero no busca la santidad. No busca poner en orden su vida. ¿En dónde está el amor? Solamente en palabras. En vano me honran con su boca, porque su corazón está muy lejos de mí. Invalidan el mandamiento de Dios por sus propios mandamientos. ¿No será que es tiempo, queridos hermanos, de que realmente seas sincero, un día seas sincero, todo el tiempo seas sincero con Dios? Que Dios nos llamó para demostrar que lo que decimos realmente es una verdad, que realmente le amamos, realmente le buscamos, realmente queremos cambiar, realmente queremos dejar el pecado, dejamos del desorden. A eso se le llama salvación. El justo murió por no llenarse del Espíritu Santo. El impío murió o el pecador murió por no recibir a Jesucristo como su Salvador. Los hombres mueren por causa de su lengua, mas los justos viven por causa de sus obras. Aquellos que demuestran a Dios que lo que dicen es una verdad. Nada es de lengua, hermano. Pero Dios se acordó que somos humanos y no los destruía. Por eso hay mucho pecado, mucha rebelión, mucha desobediencia, mucho alejamiento de Dios. Y Dios dice que los castigó con tribulación, los castigó con enfermedades, dolores. ¿Por qué razón? Porque no eran sinceros. Por eso arrepiéntete de tus pecados, ordena tu vida. Realmente demuéstrale a Dios que eres un hijo de Dios, que la vida de Cristo está en ti. No que eres cristiano, sino que Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti. Que lo que dicen tus palabras realmente los pones por obra. Que lo que dicen la bendita palabra realmente lo pones por obra. Dios te bendiga. Regresa a casa. Regresa y congrégate y realmente cumple con lo que dices. Tus palabras. Si tus palabras son negativas, tenlo por seguro que uno va a estar de acuerdo donde dice tú las palabras. Por eso digo al Señor, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De la manera como hables, así te vas a comportar. De la manera como hables, así vas a ser. Así que, ¿en dónde te tiene puesto tus propias palabras? ¿A dónde te lleva tus propias palabras? ¿Qué reacciones hacen tus propias palabras? Porque son las tuyas, no son las de Dios. Si fueran las de Dios, se inclinarían hacia las cosas de Dios. Si fueran las de Dios, se inclinarían a la limpieza, a la purificación, a una vida nueva, a aprender cosas de nuestra propia vida para agradarle a Él. Por eso reflexiona y dile, Señor, he estado actuando bajo mis propios pensamientos, mi propia actitud y no bajo las tuyas. No me he dejado guiar. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Ven a Cristo, hermano. Congrégate. Mañana tenemos culto nosotros a las 9 de la mañana. Visítenos. Tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios.
que vivimos en veces de la lengua, le mentimos, cuando en realidad no hay sinceridad en nuestra vida. No somos sinceros. Y cuando le digas los vas a buscar, realmente le vas a buscar. Cuando digas realmente voy a cambiar, realmente vas a cambiar. Cuando digas voy a dejar de pecar, realmente deja de pecar. Cuando digas voy a volver a casa y afirmarme en el Señor, realmente hazlo, hermano. Cuando digas voy a servirle a Dios, realmente hazlo. Sé sincero. Sé sincero. Que Dios te bendiga. Visítenos aquí en Cerrito. Y donde quiera que esté, realmente regrese a casa, congréguese. Hermano, si quiere que le llevemos palabra, un mensaje, a un lugar donde esté retirado que no le lleguen el mensaje, quieren abrir una obra, le mandamos materiales, le mandamos, hermano, enseñanzas para que Dios abra su obra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Regresa a casa, Cristo te está esperando. Bendiciones.